Hay artistas que fueron incomprendidos. Y luego está Caravaggio. Porque Caravaggio no solo incomodó con su arte, sino que prácticamente peleaba con todo el mundo. Peleaba solo. Casi. Que con pintores, que con la iglesia, que con la ley, cualquiera que se le cruzara por su camino. Y perdió casi todas las batallas. Pero lo más interesante es que aún así terminó ganando algo mucho más grande: cambiar la historia del arte. Y lo hizo de la peor manera posible. Hola, yo soy Mari y el día de hoy vamos a hablar de Caravaggio, el artista que nadie podía soportar. Uno de los pintores más conflictivos, violentos y fascinantes del barroco. Un artista que pintó santos como personas comunes, que usa la luz como un arma emocional y que convirtió la violencia, la sangre y la culpa en algo imposible de ignorar. Su nombre completo era Michelangelo Merisi da Caravaggio. Nació en 1571 en una región del norte de Italia llamada Caravaggio, de ahí el apodo, y desde el inicio su vida fue complicada. Perdió a su padre siendo niño, creció entre epidemias de peste y también de violencia, y desde joven, pues por estas situaciones, mostró un carácter bastante explosivo. Para entender por qué Caravaggio fue tan polémico, hay que situarnos en Roma en el siglo XVI. Roma era el centro absoluto del poder de la Iglesia Católica. Después de la Reforma Protestante, la Iglesia estaba en plena contrarreforma y el arte tenía una función muy clara, que era enseñar, emocionar y convencer a los fieles. Las imágenes religiosas tienen que ser claras, respetuosas y sobre todo muy idealizadas. Y entonces aparece Caravaggio pintando todo lo contrario. Santos con caras cansadas, apóstoles con pies sucios, escenas religiosas que parecen ocurrir en una taberna oscura del inframundo. Desde ese inicio su pintura no tranquilizaba, sino que incomodaba. Cuando él se traslada a Roma, pues no es absolutamente nadie. Vive casi en la pobreza y sobrevive con pequeños encargos que le hacen de naturaleza muerta, pero muy pronto empieza a destacar por esta manera brutalmente realista de pintar. Y aquí hay un detalle bastante importante que a mí como pintora fascinada me interesa mucho, y es que Caravaggio no hacía bocetos previos, es decir, pintaba directamente sobre el lienzo usando modelos reales. Y cuando digo reales me refiero a gente de la calle, a gente que conocía en las tabernas. No pintaba cuerpos perfectos, sino cuerpos reales y verdaderos, y en ese tiempo eso era casi una provocación. Y aquí entra uno de los elementos más importantes de su obra, el claroscuro. En manos de Caravaggio, la luz no estaba ahí solamente de manera decorativa, sino para dirigir la mirada y crear una tensión. Todo lo importante queda iluminado y todo lo secundario se va a la oscuridad, lo que hace que cuando vemos las pinturas parece como si la escena estuviera ocurriendo justo frente a nuestros ojos. Y además, Caravaggio pinta cuerpos pesados que ocupan bastante de la obra en sí y que casi parece que lo estuviéramos viviendo. Hay algunas obras clave que cambiaron completamente la vida de Caravaggio y la manera en la que el mundo lo veía. Uno de los cuadros es La vocación de San Mateo. Este cuadro fue bastante revolucionario. La escena no ocurre en un espacio celestial, sino en un lugar que parece una taberna. San Mateo no parece un santo, sino como un hombre común distraído con el dinero. Cristo entra casi de incógnito y lo señala con un gesto bastante sutil. El mensaje es claro: lo divino entra en lo cotidiano, y eso en esos tiempos fue bastante escandaloso. Otra obra es Judith decapitando a Holofernes. Aquí no hay ninguna metáfora. Judith prácticamente está decapitando, la sangre brota, el gesto de Holofernes es de terror puro. Judith no parece una persona gloriosa, sino como concentrada, tensa, está incómoda con lo que está haciendo. Hay un dato bastante importante en la obra de Caravaggio, y podemos observarla en esta obra justamente. Él era bastante obsesivo con la observación directa, es decir, estudiaba anatomía, cadáveres reales y escenas puras de violencia para lograr ese nivel de realismo que tanto se ve en su obra. Después nos topamos con una de mis obras favoritas, David con la cabeza de Goliat. Este cuadro es especialmente perturbador. La cabeza de Goliat es un autorretrato puro de Caravaggio. David no celebra ni sonríe, mira a la cabeza con una mezcla de tristeza y culpa. Muchos historiadores interpretan esta obra como una confesión visual, porque podemos ver que Caravaggio está representado como si se hubiera vencido, y entonces aquí el arte deja de ser un poco religioso y se convierte en algo más personal. Y bueno, Caravaggio no solo representaba violencia, sino que también vivía en ella. Él en la vida diaria era un lío, era una persona problemática. Era arrestado con frecuencia, caminaba armado, insultaba, agredía, y pues tenía mucha fama de que era imposible de
retratar. Un dato muy importante, en 1606 desvivió a un hombre llamado Ranuccio Tommasoni y a partir de ese momento su vida da un giro completamente porque se convierte en huir tras huir, tras huir, tras huir. Sale de Roma como fugitivo, se mueve entre Nápoles, Malta y Cilicia, y en todos esos lugares pinta obras espectaculares y extraordinarias, mientras intenta conseguir el perdón papal que nunca llega por completo. En sus últimos años, la obra de Caravaggio se convierte un poco más oscura. Los cuerpos ya se ven un poco más cansados, los santos ya no son tan heroicos, sino que son humanos, frágiles y derrotados. Muchos creen que su obsesión con decapitaciones y martirios y cuerpos desvividos reflejan su propia culpa que él tenía, su miedo al castigo y su conciencia de siempre estar al borde de la condena. Y finalmente Caravaggio muere en 1610, con tan solo 38 años, enfermo y en circunstancias poco claras. Nunca recibió oficialmente el perdón que buscaba. Pero bueno, aquí encontramos la ironía de las ironías, porque el artista que nadie soportaba terminó influyendo a generaciones enteras de pintores. En mi opinión, sin Caravaggio el barroco nunca hubiera sido lo que fue, y sin él el arte moderno tampoco. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias por verlo. Nos vemos en el próximo. Chao.